¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe que es tan tarde que les estoy haciendo llegar este video, lo iba a hacer más temprano. No es muy complicado, ustedes escucharon el domingo el mensaje y se trató ya de estos pasajes. Entonces este es entre semana 2 de nuestro ADN, como Cristo es la imagen. Pues nosotros nos dedicamos al discipulado personal, al discipulado bíblico. Entonces, como introducción, vemos que Cristo desde su infancia entendió Jesús que Él vino a cumplir los negocios de su Padre. En Lucas 2, 49 al 50 es cuando Él se encuentra en el templo y los papás lo habían perdido ahí en unos momentos. Y dijeron, oye, ¿qué onda? Y dijo, oye, pues ya sabes dónde yo tengo que estar. Y los negocios de su Padre tienen todo que ver con la obra del ministerio. Los negocios de su Padre incluían acabar la obra del discipulado. Y Juan capítulo 4, los primeros versículos y más adelante, vemos que Cristo siempre estaba dedicado a la obra de Dios que tenía que ver con evangelizar. Era su comida. Le dice a sus discípulos en algún momento, cuando él estaba evangelizando a la mujer samaritana, y llegan, les da a entender, esto es lo que yo tengo que hacer, acabar la voluntad, cumplir la voluntad del que me envió, y eso tiene que ver con evangelismo, si lo estudias ahí en Juan 6, siglo 30 creo que es, la voluntad es que lo reciban, que sean salvos, y la obra es el ministrar, es enseñar la palabra de Dios, es el discipulado bíblico. En Juan capítulo 17, cuando dice, he acabado la obra que me diste, versículo 8, y es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, eso da introducción. ¿Cuál es la obra? La obra es la obra del discipulado. Efesios, el capítulo 4 y versículo 12 te dice que desde el 11 los pastores y maestros y evangelistas y demás están ahí para perfeccionar a los santos. Ese es el discipulado. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Eso es la obra, el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego entonces tomas el tiempo de repasar Juan 17, versículos 6, 8 y 18, recalcando cuál es el proceso del discipulado conforme a este pasaje. Y la obra del discipulado involucra evangelizar a la gente, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando él está explicando lo que él había hecho para cumplir con su obra, con el trabajo que le fue dado a hacer y por eso había glorificado a su Padre, entonces él empieza con tres cosas que vamos a resaltar. El versículo 6 de Juan 17 empieza diciendo de esta manera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces el nombre, Hechos, el capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre dado bajo el cielo en lo cual podemos ser salvos sino el nombre de Jesús. Su nombre significa salvación, Salvador, Dios con nosotros, Emmanuel. Él vino para precisamente cumplir la ley, morir en la cruz, resucitar el tercer día conforme a las escrituras y así darnos las buenas nuevas, el evangelio, la salvación en su nombre. Entonces, lo primero es evangelismo. La segunda parte de lo que es el trabajo, bueno, ahí en las notas dice, el evangelismo es la predicación del evangelio a un inconverso que resulta en su salvación. Y bueno, pasajes que pudieran usar si sienten que necesitan ahondar más. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 te define el evangelio. Romanos, el capítulo 10, versículos 8, 9 y 10 te aclara las dos cosas que tienes que hacer para ser salvo. Y tiene que ver con el evangelio precisamente. La segunda cosa es la obra del discipulado involucra edificar a gente. Y en el versículo 8 de Juan 17 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces
el enseñar la palabra de Dios es la segunda parte de lo que es el trabajo de la obra del ministerio. Lo puedes corroborar con otro versículo en 1 Timoteo el capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La segunda parte del evangelio, de la gran comisión, perdón. En Mateo capítulo 28 también dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ya sabemos en cuáles nombres, y luego enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces termina este punto 2 diciendo: edificación es la obra de construir la palabra de Dios en el discípulo que resulta en madurez espiritual. Y el punto número 3, la obra del discipulado involucra equipar a la gente. También, como vas a ver, tiene que ver con enviarlos a hacer la obra del ministerio que tú ya les explicaste a ellos. Entonces, es enviar, es encargar. Aquí se usa la palabra equipar. Pero versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, lo que dice aquí las notas es: equipar es el dar poder a un discípulo que resulta en el ser enviados al mundo con el propósito de reproducir reproductores. Entonces, lo mismo que Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, que lo que has oído en mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. O sea, equípalos y encárgalos que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el proceso que nosotros estamos tratando de hacer en la obra de Dios. ¿Cómo debemos hacer esa obra? Bueno, 1 Corintios 15, versículo 58, nos lo explica así, cuando él dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, regresa a las notas que tomaste el domingo en la mañana. ¿Qué? ¿No tomaste notas? Muy mal, muy mal. Y aquí es donde aprendes la importancia de tomar buenas notas. Pero no está muy complicado. Simplemente recuérdales que no es en vano, porque es la recompensa que vamos a recibir conforme a lo que nosotros sembramos. Pero en Corintios 13, recuerda los versículos desde el 6 hasta el 13, te lo da muy claro. Entonces no es en vano si es que lo hacemos firmes, constantes, creciendo cada vez más, y luego sabiendo que no es precisamente en vano. Entonces, ahí te lo resumo con muchos más versículos que puedes añadir si desean hacerlo. No tienen que tomar mucho tiempo. Como ven, se puede dentro de 8 minutos y medio. Besos y abrazos a todos. Bye bye.